Tema número 5. Reacciones redox. Unidad de aprendizaje, temas selectos de química. Las reacciones redox o de óxido-reducción son aquellas reacciones en las cuales los átomos experimentan cambios del número de oxidación. En ellas hay transferencia de electrones y el proceso de oxidación y de reducción se presentan simultáneamente. Un átomo se oxida y otro se reduce. En estas reacciones la cantidad de electrones perdidos es igual a la cantidad de electrones ganados. Para llevar a cabo el balanceo de estas reacciones es necesario llevar a cabo los siguientes pasos. Número 1. Obtener los números de oxidación. Hay algunas reglas para llevar a cabo este proceso. Uno es que en una molécula la suma resta de las cargas o números de oxidación debe de ser igual a 0. Las moléculas que están formadas por un solo elemento, su carga es 0 y por lo general la oxidación del hidrógeno siempre es 1 positivo y del oxígeno es de -2. Paso número 2. Identificar a los elementos que hayan presentado un cambio en el número de oxidación dentro de los reactivos con respecto a los productos. Algo importante a destacar es que solamente deben de ocurrir 2 cambios, ya que un solo elemento es el que se oxida y otro elemento el que se reduce. Si encuentras más de 2 cambios, quiere decir que hubo un error en el cálculo de los números de oxidación y debes de volver a verificar este paso número 1. Paso número 3. Representar en una recta numérica los cambios de número de oxidación. Los elementos cuyo número de oxidación que hayan cambiado, que se dirigen hacia la izquierda, se reducen y esto quiere decir que ha ganado electrones. Y aquellos elementos que al representarlos en la recta se dirigen hacia la derecha, se oxidan y esto quiere decir que están perdiendo electrones. Paso número 4. Escribir las semireacciones con los elementos que se oxidan y los que se reducen con la cantidad de elementos que participan dentro de la reacción para hacer el cálculo de la ganancia y pérdida y lograr equilibrarlas. Número 5. Balancear por tanteo el resto de los elementos que falten de equilibrar. A continuación ejemplificaremos estos pasos en el balanceo de una reacción mediante el método de óxido-reducción. A continuación realizaremos el balanceo por el método de óxido-reducción de la siguiente reacción. Recordemos que el primer paso es encontrar los números de oxidación de todos los elementos que participan en esta reacción, tanto en reactivos como del lado de los productos, y que existen algunas reglas. La primera es que las moléculas formadas por un solo elemento A continuación realizaremos el balanceo por óxido-reducción de la siguiente reacción. Recordemos que el primer paso es encontrar los números de oxidación de los elementos que participan tanto del lado de reactivos como del lado de productos. Hay algunas reglas que debemos recordar y eso es que la suma resta de estos números de oxidación en una molécula debe de darnos 0 siempre. En todas las moléculas y que en el caso de hidrógeno este siempre va a valer +1, en el caso de oxígeno vale -2 y que para las moléculas formadas por un solo elemento su número de oxidación va a ser 0. Una vez que ya sabemos esto, vamos a colocar los valores necesarios para que esto sea 0. Por ejemplo, en la primera molécula multiplicamos su número de oxidación por el subíndice, +1 por 2 nos da +2. Por lo tanto, el número de oxidación del azufre debe de ser -2, -2 por 1, -2, +2 menos 2, 0. Ahora, en el caso de la segunda molécula de los reactivos, tenemos el oxígeno, que es 2 por 3, nos da -6. En el hidrógeno no hay ningún número, entonces sería +1 por 1, 1.
Por lo tanto, el nitrógeno debe de valer 5 para que sea más 1 más 5 más 6 menos 6 igual a 0. Este ya lo conocemos. Menos 2 por 1 nos da menos 2. Este nitrógeno debe de valer 2 positivo para que más 2 menos 2 sea 0. En el agua ya tenemos los valores, sería menos 2 por 1 menos 2 y 1 por 2, 2 positivo. Más 2 menos 2, 0. Y de esta manera tenemos todos los números de oxidación de los elementos que participan en la reacción. Vamos a ubicar a los elementos que han cambiado su número de oxidación. Por ejemplo, en hidrógeno vale más 1, aquí también y aquí también, entonces no ha cambiado. El azufre comienza valiendo menos 2 y en productos vale 0, si hubo un cambio. En el caso del hidrógeno ya lo evaluamos, nitrógeno aquí vale 5 y acá vale más 2. Entonces esos son los dos números que cambian. Comprobamos, el oxígeno vale menos 2, aquí vale menos 2 y aquí también. Recordemos que solamente deben de ser dos elementos los que cambian su número de oxidación. Ya que hemos ubicado los elementos que cambiaron, vamos a representar sus valores en una recta numérica. Tenemos en el caso del azufre, por ejemplo, que comenzó con menos 2 y acaba valiendo 0. Entonces sería menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para el caso del azufre, inicia en menos 2 y acaba en 0, menos 2 a 0. Y ahora este es para el azufre. Y para el caso del oxígeno, inicia con un valor, perdón, del nitrógeno, inicia con un valor de 5 y termina con un valor de 2 positivo. Entonces, este sería para el nitrógeno. El siguiente paso es representar o sacar las semirreacciones de cada uno de los elementos con la cantidad de electrones ganados o perdidos. En el caso del nitrógeno, tenemos que se dirige a la izquierda, por lo tanto se reduce y gana 1, 2, 3, 3 electrones, es la cantidad de lugares que avanzó en la recta, 1, 2, 3. En el caso del azufre, se dirige a la derecha, eso indica que se oxida y por lo tanto pierde 1 y 2 electrones. Y ahora lo vamos a representar en las semirreacciones. Al inicio tenemos el nitrógeno que reacciona y forma nitrógeno y ha ganado 3 electrones. En el caso del azufre, este azufre reacciona, forma azufre y ha perdido 2 electrones. Ahora la cantidad, la ganancia y pérdida de estos electrones es de 3 y 2. Para lograr equilibrarlo, vamos a tener que multiplicar esta reacción por 2 y esta reacción por 3. Y vamos a obtener, multiplicamos y nos quedaría 2 por la cantidad de nitrógenos que reacciona y forma 2 nitrógenos
3 por 2 nos darían 6 electrones. Y ahora para el azufre quedaría 3 por la cantidad de azufre que reacciona y forma 3 azufre. Y menos 2 electrones por 3 nos daría menos 6. De esta manera logramos equilibrar la ganancia y pérdida de los electrones. En base a los valores obtenidos durante el balanceo de los electrones ganados y perdidos en las semireacciones, vamos a ubicar estos números en los elementos que se oxidan y se reducen ubicados en las moléculas de la reacción. Entonces, de esta manera tenemos que donde aparece nitrógeno, las moléculas en donde se ubica, vamos a poner este 2 aquí y aquí, y donde se ubica el azufre vamos a colocar 3, sería aquí y aquí. Ahora enlistamos a los elementos en orden. Recordemos que primero van los que se encuentran en estado sólido, el azufre, después los líquidos, nitrógeno, seguirían gases, hidrógeno y hasta el final oxígeno. Vamos a contar la cantidad de cada uno en reactivos y productos. Así tenemos que azufre sería 3 por 1, serían 3. En el caso del producto 3 por 1, 3 también. Nitrógeno serían 2 por 1, 2. En productos 2 por 1, 2. Ahora para el hidrógeno serían 3 por 2, 6 aquí en esta molécula, 2 por 1, 2, 6 más 2 son 8. En el caso de los productos sería 1 por 2, 2. Y para el oxígeno serían 2 por 3, 6 este lado. Y aquí sería 2, 6, perdón. 2 por 1, 2 y 1 por 1, 1. 2 más 1, 3. Los únicos que se encuentran balanceados son azufre y nitrógeno, dado que ya hicimos este cálculo. Ahora vamos a balancear hidrógeno y oxígeno. En el caso del hidrógeno no podemos cambiar estos números. Este 8 se queda así, entonces donde lo vamos a realizar el balanceo sería en esta parte. Un número que multiplicado por 2 nos dé 8 sería 4. 4 por 2, 8. Y ahora, en el caso del oxígeno, pues ha cambiado porque hemos puesto este 4 y lo afecta. 4 por 1 serían 4. 4 más 2, 6. Y de esta manera va a quedar balanceada esta reacción por el método redox.